pues. What? Wait. 5 minutos después. What the fuck? What the hell? What the fuck are you? What the fuck are you doing? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Stop! 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 What the fuck? What the fuck? Cuando éramos niños y jugábamos al Need for Speed Most Wanted, nos parecía genial ir a toda velocidad y escapar de la policía mientras hacíamos estragos en las calles, cuando íbamos en ese M3 GTR a toda velocidad. Y con esa inocencia de ser pequeños nos quedábamos con eso, en tener un carro tuneado y ver si podíamos hacerlo en la vida real, pero se quedaba solo en eso, en una fantasía de nuestra imaginación, ya que creciendo sabíamos que eso no estaba bien, que era una tontería, una muy mala idea. Pero aún así hay personas que llevan esto a la realidad y hacen cosas fuera de la ley, llevando todo al límite. Este es el caso con este video. Un chico con un grupo que llevan la esencia del Most Wanted en las calles de Nueva York, conocido como Squeeze Benz en las redes sociales. Este chico humilla y trolea a la policía de Nueva York, esto según él por su falta de habilidad para conducir en la autopista y por tener helicópteros que no pueden seguirle el ritmo. Muchos conductores se comportan imprudentemente de vez en cuando, algunos son locos en la calle, pero un individuo en Nueva York conocido por sus apodos en redes sociales como Squeeze Benz o Slow Benz está ganando atención por burlarse de los agentes de policía y evadir las consecuencias de sus actos, tanto que su identidad es desconocida, pues suele taparse la cara con cascos y con sudaderas largas, tapándose las manos hasta con guantes. Pues después de publicar varios videos que presentaban numerosas infracciones, Squeeze Benz aceptó una entrevista con un youtuber conocido como Tommy G, que se especializa en videos de estilo documental. Durante el video y la conversación, el invitado discutió métodos para evitar a la policía de Nueva York, tanto que explicó su confianza al hacerlo y racionalizó su manera de conducir y que supuestamente esto no era algo peligroso. Car Cops ha cubierto a este conductor y sus travesuras varias veces en el pasado, incluido una ocasión en el que realizaron donas alrededor de la policía de Nueva York, molestando a una patrulla mientras iba en la autopista. En un segundo video, un miembro de este grupo imprudente asociado con este conductor se estrelló contra una pared antes de chocar contra un conductor inocente de otro auto, ya que a pesar de que él es el más popular y respetado, hay un grupo de chicos que siguen sus pasos y lo acompañan para hacer sus hazañas. También hay otro video donde publicó otro clip en el que descaradamente saltó las señales de alto, molestaba una patrulla y realizó donas alrededor de la misma, logrando evadir la captura. Ahora, como te mencioné, la persona concedió una entrevista al youtuber Tommy G. Según sus propias palabras, él dice que es el conductor más buscado en Nueva York en este momento. El tipo lleva a Tommy G a dar un paseo por parte de la ciudad en una Lamborghini Urus personalizada mientras los dos hablan de sus travesuras. Los dos cubren varios temas, incluido cómo se las arregla para evadir las más de 25.500 cámaras en Nueva York. Según sus palabras, si huyo de la policía, me aseguraré de tener las placas alteradas o no tener ninguna. Eso ya es un delito en sí mismo, independientemente de qué tan rápido o imprudentemente se conduzca. Por supuesto, esto no es ni mucho menos lo peor que hace Squeeze Benz desde su punto de vista legal. Menciona cosas como: me estoy pasando los semáforos en rojo, estoy haciendo más del triple del límite de velocidad, paso por lugares donde no debería, hago lo que quiera y no me detienen. Y eso es lo que lleva a formular la siguiente pregunta: ¿cómo logra evadir a la policía a pesar de estos crímenes? Pues aparte de lo que hace con su matrícula, dice que a veces todo se reduce a la velocidad. Su estrategia consiste en saltar a la autopista y poder ir a gran velocidad, perdiendo de vista a las patrullas. Menciona cosas como que en realidad los que manejan esas patrullas no están hechos para eso. Hay muchos policías novatos en ese momento y él se aprovecha de eso, porque esos tipos, según él, no saben conducir en la carretera real. Además, otro punto para no ser localizado es que él alquila autos rápidos a largo plazo en una empresa de alquiler de autos de alta gama. Tommy G nos aclara esto en su video. Indica que Squeeze Benz utiliza la empresa Turo para alquilar coches y el conductor responde que hacer alquileres a largo plazo es una ruta mucho mejor que tener un
auto propio, así que encontrarlo no es tan sencillo como localizar solo un auto. Incluso afirma que una vez superó a un helicóptero porque solo alcanzó un máximo de 240 kilómetros por hora. Parece que con todo esto, hasta que la policía de Nueva York no encuentre una manera de atraparlo, su comportamiento continuará, pues todavía sigue subiendo videos a su canal. Él también menciona: he estado haciendo esto durante tanto tiempo que siento que soy un profesional en esto. No creo que lo que hago sea correr riesgos, lo veo como una conducción la cual estoy acostumbrado y me aseguro de que no hay personas que puedan salir lastimadas. A día de hoy, a fecha de grabación de este video, sigue haciendo de las suyas, ganándose la fama de ser el most wanted de la vida real. No sé si sabías esto, pero hay otro tipo que hacía algo similar, alguien llamado Carlos Clark, un pelado de 21 años conocido en Instagram como The Stolen Z06, quien tenía un Corvette Z06 totalmente pintado de negro, quien acostumbraba a trolear y humillar policías huyendo de ellos. Este tipo solía subir sus videos a redes sociales, ganando millones de visitas, pero en una ocasión fue acorralado por 4 patrullas, como si del Need for Speed se tratara, aunque fue en vano porque se escapó. Después de esto, la policía siguió y abrió una investigación bastante rigurosa y dieron con su casa decomisando armas, sustancias y hasta su Corvette Z06, el mismo auto conocido como el Black Corvette. Esto no es un video apoyando estas acciones, es algo para que te informes, tomes conciencia y no pongas en riesgo a las personas inocentes. Pero ¿sabes una cosa? Esta vaina no me parece algo genial. Para eso están los circuitos y áreas privadas. Si quieres demostrar ser el más rápido, bueno, hazlo de una manera legal en un espacio controlado. No pongas en riesgo la salud de la gente inocente, de los peatones, de ese chico o de esa chica que regresa a su casa después de un día pesado en el trabajo o de la universidad. Ponte en el lugar de las otras personas. No vivas solo en tu mundo solo porque crees que hacer eso es genial. En este punto agradezco a un amigo llamado Elea, quien fue la persona quien me recomendó que hablara este tema. Me pareció algo interesante ya que no compartimos estas acciones, maniobras que ponen en riesgo la vida de las otras personas. Así que si tú que estás viendo esto y estas cosas te parecen geniales, no seas un pendejo y cuídate, que hay gente que los esperan en sus casas. Y si quieres correr y demostrar lo rápido que eres, hazlo en la pista o en un área privada. Espero que te guste este video. Recuerda darle like, compartir, suscribirte si no lo estás. Un abrazo y nos vemos en la próxima.